Bueno, me presento, mi nombre es Marco Pollone, acá me encuentro junto con José Francisco Aguilar, yo seré el moderador de esta sesión y José Francisco es guía de ese tour virtual a Ciudad Perdida. Les recuerdo, el primer tour virtual a Ciudad Perdida de la historia en su quinta presentación en este momento. El tour va a tener una duración de aproximadamente unos 25 minutos a media hora y pueden estar haciendo sus preguntas a través del chat. ¿Sí? Entonces, terminando la presentación, José Francisco Aguilar, para los amigos marrón, va a estar contestando a las preguntas pues, más frecuentes. Y acá estamos a disposición de toda forma, durante, después del tour también. ¿Sí? Entonces, bienvenidos. Como muchos de ustedes ya saben, normalmente no es tan sencillo llegar a esta Ciudad Perdida, porque se necesita mínimo de 4 días caminando. Entonces, se empieza desde Santa Marta, en condiciones pues normales todos los días. Se llega hasta la región de Mamey o Machete Pelao, donde se reciben las indicaciones y las medidas de seguridad. En el Mamey se almuerza y se empieza una caminata muy larga, son más de 50 kilómetros entre subir y bajar a Ciudad Perdida, pasando por puntos panorámicos pues muy lindos, quedándose uno en campamentos que son sencillos pero muy acogedores, muy bien equipados para poder pasar las noches y poder descansar de tanta caminata. Se pasa por comunidades indígenas, en particular uno puede encontrarse con los Cogis y los Wiwas. Y hay oportunidades de descanso en los ríos, en los campamentos, vistas espectaculares y sobre todo un sitio arqueológico entre los más importantes que tenemos en Colombia, que es la Ciudad Perdida. Y acá es finalmente que vamos a empezar nuestro tour virtual. Entonces ya voy a dejar la palabra a José Francisco Aguilar. Hola, muy buenos días a todos, compañeros, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición por quinta vez de nuestro tour virtual con nuestra agencia Magic Tour Colombia. Mi nombre es José Aguilar, lo digo para los amigos, cariñosamente, más conocido como Marrón. Y a ver, pues nada, qué gusto, qué rico tenerlos aquí para compartir con ustedes, digamos, este lindo territorio, este patrimonio que tenemos acá con nosotros, ¿no? Pero vamos a hablar hoy sobre una cultura que ha dejado un legado bastante grande e importante para todos los colombianos, no solamente para los que habitamos en la costa caribe norte de Colombia, sino para todos, porque esto es de todos. Hablemos un poco sobre la cultura tairona. De ellos, de hecho, es muy poco la información que tenemos sobre esta cultura. Solo son muy pocos la información que tenemos. Lamentablemente, esta cultura no tenía ningún tipo de escritura, pero se ha logrado extraer cierta información y datos específicos muy importantes. Hablemos un poco de la llegada. Pues, la llegada de esta cultura se dice que provenían del continente de Asia, que iniciaron un recorrido por el estrecho de Bering, luego por Centroamérica, finalmente llegando a las costas del Parque Nacional Tayrona a mediados del siglo II después de Cristo, o el año 200, y se establecieron allí en las costas dedicándose a diferentes actividades como la agricultura, la cerámica, la caza de animales, recolección de la sal, y, en fin, diferentes actividades. La cultura se dividió en dos periodos. Ese primer periodo va desde el año 200 hasta el año 900, que se conoce como el periodo Nahuangue. A ver, ¿qué ocurrió en este primer periodo? La cultura como tal desarrolla ciertas habilidades, como lo dije anteriormente, para la destrezas para la caza de animales, recolección de la sal y todo. Pero algo que resaltó de la cultura en este periodo fue que
el manejo que le dieron a la alfarería o manejo de cerámica, con que utilizaron sus diferentes utensilios, dándole diferentes usos cotidianos, como también usos especiales y ceremoniales para diferentes ocasiones. La cultura en este periodo eligió 3 tipos de cerámica. La cerámica de color amarillo, que básicamente era utilizado para los utensilios de cocina, platos, recipientes, cucharas, vasos, todo este tipo de utensilios que se utilizaban en el día a día. La cerámica de color negro, este tipo de cerámica fue utilizado especialmente para los momentos ceremoniales, ¿sí? Llevaba digamos, un cierto vínculo del tipo de cerámica con los momentos ceremoniales. Y la cerámica de color rojo se utilizó especialmente para las honras fúnebres. Entonces, estos fueron los tipos de cerámicas que la cultura en su periodo Nahuange, que fue su primer periodo, desarrolló para ellos. También hablemos un poquito de la orfebrería. En el primer periodo, la cultura como tal desarrollan ciertas habilidades también, utilizando ya unas técnicas mucho más rudimentarias como las que fueron mucho después del año 900, que es otro periodo, más adelante les hablaré. En este primer periodo, la cultura, las técnicas que utilizaron fueron conocidas como martillado y repujado. No sin antes tener en cuenta algo muy importante, un dato bastante interesante, es que la cultura tairona no empleó un porcentaje muy alto utilizando oro, sino que utilizaron más porcentaje, un 70% de cobre, 30% oro. Esta aleación entre los dos metales se conoce hoy en día como tumbaga, ¿sí? Que es la mezcla entre el cobre y el oro. El martillado, como les dije, pues una vez que estaban aliados estos dos metales, cobre y oro, pues era llevado a unos grados de temperatura bastante altos. Por lo tanto, al obtener, digamos, ya todo compactado, luego utilizaban los yunques de piedra en el cual allí elaboraban láminas sobre los yunques y que se conoce como un martillado, y el repujado era simplemente darle una figura o un volumen de un alto relieve a estas láminas, así. Más adelante les hablaré sobre lo que fue las técnicas de la cera perdida, pero por el momento vamos como en orden. Entonces, la cultura tairona, una vez que se establecieron en las costas y desarrollaron todas estas habilidades y destrezas, se fueron desplazando poco a poco a lo largo y ancho de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo en la parte noroccidental de ella. Se dice que a mediados del año 700, 750, la cultura elige el lugar que hoy en día conocemos como Cerro Corea, que fue el lugar donde se construyó nuestra maravillosa ciudad perdida. El Cerro Corea, como lo vemos allí en el mapa, ¿sí? Está ubicado, bueno, es una parte de las montañas que se desprende de las cordilleras de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los páramos, y lleva como nombre Cerro Corea. Se encuentra ubicado a unos 1.250 metros, 1.200 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con unas condiciones climáticas bastante agradables, oscila las temperaturas entre los 16 grados centígrados y la máxima es los 24, 26 grados centígrados obviamente que durante ciertas épocas del año pues varían las temperaturas. Bueno, entonces, para llegar a la ciudad perdida, como lo dijo anteriormente nuestro compañero Marcos, no es fácil, pero tampoco quiere decir que sea imposible hacerlo. Obviamente se necesita de una condición física, pero lo más importante de muy buena actitud, una actitud positiva, buena energía, lo demás lo ponemos nosotros. A ver,
dentro del parque arqueológico, iniciando desde las orillas del río Buritaca, que es uno de los afluentes hídricos más importantes de esta región, se inicia el ascenso o la subida hacia la Ciudad Perdida, ¿sí? Utilizamos unos caminos que son antiguos, obviamente, son unas escaleras que constan aproximadamente de entre 1100, 1200 escalas. Pues lamentablemente algunas por el tiempo, por las condiciones climáticas y el tráfico de personas y visitantes a la ciudad, pues se ha destruido un poco algunas, pero aún se pueden subir por las escaleras hasta llegar a la ciudad. Este recorrido tarda aproximadamente entre unos 15 a 20 minutos, haciéndolo muy despacio, ¿ya? Para aquellos que son deportistas y todo lo demás, pues lo pueden hacer en menos tiempo. Entonces, adentrémonos un poco más a lo que es la Ciudad Perdida como tal, como nuestro destino turístico. Aquí podemos ver en la imagen el punto de llegada, ¿sí? Que es como la primera parte del sitio arqueológico. Como les dije anteriormente, los Taironas llegaron a este lugar aproximadamente en el año 700, 750, según estudios arqueológicos con el carbono 14. Estas fueron las fechas que arrojaron estos estudios. Y la ciudad en sí es una ciudad construida en piedras, ¿sí? En el momento no podemos ver habitaciones o casas o ningún tipo de vivienda, ya que las casas en la época en que los Taironas llegaron y construyeron la ciudad, pues sus habitaciones eran construidas con los mismos recursos que el entorno les proporcionaba. Hablamos de maderas, palmas, barro. Por lo tanto, por esa razón no podemos ver ahorita mismo en el sitio arqueológico construcciones o edificaciones como tal. Solamente encontramos los anillos o círculos de vivienda, pero que obviamente eso nos indica que allí hubo una civilización. Los Taironas, aunque en la época las condiciones climáticas y también teniendo en cuenta que las condiciones topográficas del lugar, hablamos de la montaña, no eran las mejores, para esta cultura no fue ningún problema empezar la construcción de un lugar como esto, ya que para ellos su objetivo era construir la ciudad con unos fines bastante definidos. Hablamos de que la Ciudad Perdida fue construida como centro político y ceremonial para la cultura. Sería como una de las ciudades más importantes en la época, en la cual allí se harían ciertos tipos de pagamentos, ofrendas y todo lo demás. Pero, si muy bien podemos apreciar en las imágenes, vemos que la Ciudad Perdida está construida en piedra en su mayoría, casi que en su totalidad. La gran pregunta es, ¿de dónde sacaron todo este tipo de piedra o de qué tipo de piedra está construida la ciudad? La ciudad tiene una extensión de 2 kilómetros cuadrados aproximadamente, cuenta con 214 terrazas o círculos para vivienda, ¿sí? Y un sinnúmero de caminos que nos llevan de un lugar a otro, como también a diferentes lugares como ríos o cascadas, que obviamente pues en la época sirvieron para la cultura como fuentes hídricas importantes para ellos. Entonces, hablamos un poquito del tipo de piedra con la que la ciudad está construida. Muchos se preguntan, no, tuvieron que traerla del río. Pues no. Este tipo de piedra con la que se construyó la ciudad es una piedra metamórfica. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que de pronto no entienden lo que significa esto. Es una piedra que realmente es una piedra de montaña, una roca, pero que a su vez contiene un gran porcentaje de un mineral que se llama mica. La mica permite que la piedra sea porosa, por lo tanto, para la cultura en la época, cuando empezaron a construir la ciudad, esto le facilitó bastante el trabajo a los Taironas. Teniendo en cuenta que pues, en la época no contaban con herramientas como maquinarias, taladros y todo ese tipo de cosas que hoy en día nosotros tenemos,
Los Taironas fueron muy inteligentes y realmente sí que lo fueron. Utilizaron elementos tan básicos que el mismo entorno les proporcionaba, elementos, hablamos de la madera, el agua, el fuego y, por supuesto, la misma piedra. Los Taironas, como les dije, no tenían maquinarias, ni taladros, ni nada de estas cosas, pero sí tenían herramientas de piedras. Piedras elaboradas de un material mucho más consistente, más resistente, como lo es la nefrita. Los Taironas elaboraron herramientas como hachas, cinceles, martillos, ¿sí? Y de esta manera empezaron a trabajar la piedra, utilizando también, obviamente, ciertas habilidades o técnicas, como lo era colocar abundante agua sobre la roca. Recordemos que la piedra pues, es porosa por el mineral de la mica y así la piedra absorbía agua. Una vez que la piedra absorbía abundante agua, todo lo necesario, los Taironas empezaban con sus herramientas de piedra, como los cinceles y martillos, para cortar hasta las profundidades que fueran necesarias o que sus herramientas les permitían alcanzar ciertas profundidades. Una vez teniendo todas estas grietas, por decirlo así, también colocaban madera para calentar la piedra, obviamente con el fuego. Después de cierto tiempo colocaban nuevamente el agua y obviamente pues había el efecto de estos dos cambios de temperatura que nosotros los conocemos como totear o reventar, o simplemente es el desprendimiento de una parte de la piedra de la roca grande. Entonces, esto les permitió también a los Taironas utilizar este tipo de piedra. Fue muy importante porque realmente la piedra, al ser porosa, también les permitía a la cultura convertir a una ciudad filtro. ¿Sí? De esta manera, pues, en las épocas que la cultura habitó estas tierras o estos lugares, obviamente los tiempos climáticos eran mucho más diferentes que hoy en día. Hablamos de que los tiempos de invierno, por decir algo, eran mucho más prolongados como los de hoy en día. Entonces, pero los Taironas fueron muy hábiles en todo el tema de la construcción, la arquitectura y la ingeniería tairona. Es sorprendente, ya que, como les dije anteriormente, las condiciones topográficas de la montaña no son planas, en absoluto, pero los Taironas sí fueron muy hábiles e inteligentes de empezar a construir la ciudad desde hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Desde la parte de abajo empezaron a construir grandes muros de contención que les permitiera soportar el peso de las demás construcciones que se iban haciendo de forma escalada. Aquí vemos en las imágenes estos muros que se conocen como muros de contención. Pero obviamente para construir un muro de contención de este gran magnitud, se requiere de mucho trabajo. Algunos de estos muros en la ciudad se han logrado detectar que tienen más de 12, 16 metros desde el inicio. Quiere decir que desde la base del inicio del muro de contención hasta la parte superficial cuentan con 16 metros de longitud. En la parte superior del muro de contención podemos apreciar una piedra que es importante y que cabe anotar y hablar de ella porque realmente pues sin estas piedras, tal vez la ciudad pues, hubiese sufrido algunos daños mucho más drásticos o quién sabe. Hablamos de las piedras que están arriba. No son decoración para muchos, pues sí, dan como un tipo de acabado realmente muy bonito, pero su función es otra. Y consiste en que estas piedras llevan el nombre como sistemas de goteras. Estos sistemas de goteras les permitía en las épocas de lluvia a la población tairona evitar un gran porcentaje del agua que cayera sobre el muro de contención. ¿Para qué? Pues para permitir de que el muro se mantuviera en su consistencia firme y así evitar
un desplomamiento o que se deteriorara el muro de contención, teniendo en cuenta que los taironas en la época no utilizaron el cemento. La ciudad fue perdida, fue colocada piedra sobre piedra y en algunas ocasiones con barro y arcilla entre piedras. Entonces, estas piedras cumplen esa función importante que se conocen con el nombre como sistemas de goteras o goteros también para la arqueología. Y pues nada, esa era su función importante para la cultura y la ciudad sobre todo. También fueron inteligentes, construyeron algunos sistemas de canales elaborados en piedra, teniendo en cuenta de que pues, las corrientes que venían desde la parte alta de la ciudad, al final de ella, pues haciendo todos sus recorridos, son unas corrientes bastante fuertes. Entonces, por lo tanto, se construyeron en piedra para evitar que se erosionara la ciudad con estas fuertes lluvias. Hablemos un poco sobre las viviendas. Las viviendas eran espacios muy importantes para la cultura, ¿sí? Como lo es para nosotros también, ¿no? ¿Quién no quiere la casita? Entonces, las casas como las vemos en las imágenes eran casas que realmente eran elaboradas totalmente de forma natural. Todo iba sujetado con lianas o bejucos, como los conocemos en nuestro dialecto costeñol o en el español, el bejuco, las lianas. Toda la estructura, la parte superior de las casas, hablamos de la estructura de maderas y todo eso, era sujetado con lianas y luego recubierto con diferentes tipos de palmas que se encuentran obviamente en la zona. Se dice también que en la época de la cultura traían un tipo de pajón o de hierba, unas pajas secas que se encontraban a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y utilizaban ese tipo de paja de hierba para tejer sus techos. Entonces, las paredes, en algunas ocasiones eran elaboradas de barros para, obviamente, protegerse o recubrirse un poco más del frío durante las noches, pero la casa en sí era un espacio que cumplía todas las funciones como la de una casa común y corriente. Era sitio de spa, era el dormitorio, la cocina, en fin, todo se hacía dentro de ese espacio. Pero algo muy importante, la cultura tairona no contaban con una casa para una familia. En la cultura se utilizaron dos viviendas, una para el hombre y una para la mujer y los niños. Cuando los niños, hablamos de sexo masculinos, ya crecían y entraban en la etapa de la adolescencia, pasaban al lado del padre y las niñas se quedaban con la madre. ¿Ya? Entonces, más adelante también les voy a contar la importancia, no es solamente de la casa, digamos que era para vivir y ya, no. Aquí también, al final de la vida de un hombre tairona o una mujer tairona, finalmente este sería su tumba. Por lo tanto, tiene una gran importancia las casas desde el inicio. Se les consideraban los taironas que este lugar era un espacio muy sagrado para la cultura. De hecho, antes de entrar a las casas se dice también que ellos cuando hacían largos recorridos de un lugar a otro, un ejemplo, desde la ciudad perdida hasta la costa por intercambiar productos como la sal, pescado, o productos que ellos cultivaban en la zona, al regresar a la casa, muy cuidadosamente, pues lavaban sus pies. Hay diferentes tipos de piedras como la que vemos aquí en las imágenes, que se conocen como metates, que algunos cumplen funciones muy importantes como morteros de piedras, ¿sí? Para procesar diferentes tipos de alimentos, otros para procesar plantas medicinales y algunas en específicas que cumplían las funciones como lavapiés. Recordemos que en muchas culturas en todo el mundo, pues, entran a sus templos, a sus lugares sagrados sin zapatos. ¿Y por qué no decirlo? Los taironas también han podido utilizar estas prácticas o estas técnicas
digamos, de purificación espiritual, ¿sí? Ellos decían de que al tener un largo recorrido por las montañas y regresar a la casa, era necesario lavar los pies antes de entrar a la casa, porque lo consideraban como un lugar sagrado para ellos. De hecho, era como el templo para cada familia. Y también representaba como el útero de la mujer. Entonces, al final de la vida, pues, este sería su tumba. Ya después estaremos hablando un poquito más de cómo eran los entierros. Vamos a continuar con el recorrido. En este primer lugar que le hemos indicado, que hemos visto aquí las imágenes, estamos en el sector La Gallera. Vamos a continuar hacia el eje central. Acá tenemos una piedra que, pues, para todo el visitante que va a nuestra ciudad perdida, obviamente no podemos saltarla o ignorarla por completo. Es una piedra que realmente es muy poco lo que podemos hablar de ella. Primero que todo, como les dije anteriormente al inicio de este tour virtual, la cultura tairona no contaba con escritura, ningún tipo de escritura hasta el momento se ha logrado descubrir. Por lo tanto, no podemos afirmar de que este sea como un tipo de escritura o sea una carta, como muchos lo mencionaban antes, cuando yo inicié en los años 70 89, decían que era un tipo de escritura, pero realmente hoy en la actualidad los arqueólogos y antropólogos no saben lo que es. Hemos obtenido ciertas informaciones. De hecho, yo tuve la oportunidad con un grupo de turistas en la ciudad. Tuve la oportunidad de ser guiado por el líder espiritual que actualmente vive en la ciudad perdida, el señor Romualdo Lozano Gil. Y él me contó algo sobre esta piedra. Me dice que en ella pues, es como una pequeña parte de la sierra que fue habitada por la cultura y que allí se encuentran plasmados los diferentes ríos que nacen de las montañas, ¿sí? Empezando desde la parte norte, que es desde el río Ranchería en La Guajira, y que finalizan en el río Sevilla, acá en el departamento del Magdalena. Entonces, digamos que es un sinnúmero de ríos, como río Ranchería, río Jerez, río Palomino, río Don Diego, río Huachaca, Buritaca, en fin, cientos de números de ríos que nacen de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que a lo mejor en la época la cultura pues se beneficiaron de ellos. Y también me dijo de que en la piedra hay 3 lugares como en forma de asteriscos. No sé si en las imágenes podemos resaltarla. Sí, aquí se puede resaltar un poquito. Alcanza a ver un poco parece como en forma de una araña que estuviese pegada allí o un asterisco. Me dijo que eran como los puntos sagrados que se encontraban en la ciudad, perdón, en la sierra, que en la época de la cultura, pues, fueron 3 puntos importantes, por lo tanto, ahí se ven reflejados esos 3 puntos. Pero realmente la historia que nosotros conocemos y que es verdadera, ¿sí?, es que la piedra, cuando llegaron los primeros descubridores que encontraron la ciudad perdida, fueron los huaqueros. Pues en la época, ninguno de ellos habían encontrado una piedra como esta. La huaquería fue algo que se fue dando a conocer a mediados de los años 70. Gracias que con la apertura de la vía que va desde Santa Marta hacia La Guajira, la década de los años 60, las maquinarias que utilizaron para abrir esta importante vía, a su paso fueron destruyendo sitios arqueológicos, y los campesinos que habitaban cerca de ella, de esta vía, pues fueron como dándose cuenta, empezaron a enterarse de todo lo que había en todo este sector o esta parte de la sierra, y se fueron interesando por esa actividad. La huaquería, para muchos, pues aquí en Colombia sabemos que actualmente es ilegal,
pero en la época de la década de los años 70 fue legal. De hecho, tuvieron personería jurídica que les permitía robar, licencia para robar. Irónico, pero así fue. Entonces, un gran sinnúmero de familias campesinas se dedicaron a esa actividad y, como les dije anteriormente, las primeras personas que llegaron a la ciudad perdida, pues nunca antes habían encontrado una piedra con este tipo de forma o característica, y pues lo que ellos básicamente se interesaban era por todo aquello que habían dejado los taironas. Hablamos de cerámicas, piedras preciosas como cuarzo, cornalina, ágatas y, ¿por qué no?, oro. Entonces lo que hicieron fue quitar toda la piedra y empezaron a cavar, pero lamentablemente pues perdieron todo el esfuerzo porque no encontraron nada. Hoy en día, ¿qué se dicen de estas piedras? Está esta, la piedra del mapa, que se conoce con el nombre, y más adelante tenemos otras piedras que le vamos a mostrar. Hoy en día se dice, los arqueólogos nos han enseñado, y la información que tenemos, que son como puntos de referencias o puntos de información que en la época, para la cultura, a lo mejor taironas, indígenas que venían de otros lugares de la sierra, que nunca habían ido a la ciudad perdida, pues simplemente se orientaban con estos puntos de referencia, como puntos de señalización para orientarse dentro de la ciudad. Entonces, aquí ya dejamos atrás lo que fue el primer sector, el sector La Gallera, y empezamos a internarnos un poco más, adentrarnos en lo que es el eje central. El eje central, aquí tenemos en las imágenes las terrazas principales. Son las escaleras principales, son las escaleras más grandes que se encuentran en la ciudad, de mayor magnitud, ¿ya? Y nos llevan o nos conducen hasta los templos, ¿sí? Nos conducen hasta los templos, que más adelante vamos a mostrarles, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito de la llegada de los primeros, de las primeras personas que llegaron a la ciudad perdida, los huaqueros, ¿sí? Entonces, la ciudad perdida, como les dije anteriormente, fue descubierta a mediados del año 1973, ¿sí? A principios del año 1973, finalizando el año 72, por unos huaqueros, una familia importante en la época, bueno, y para la historia del lugar como tal, fueron la familia Sepúlveda. Julio César Sepúlveda y Florentino Sepúlveda, padre e hijos, fueron los primeros que encontraron la ciudad. Óigase bien, no descubrieron, la encontraron. De hecho, ni siquiera se imaginaron lo grande que era el lugar. Por lo tanto, digamos que una vez que ellos llegan allí, se sorprendieron tanto porque, bueno, primero todo estaba cubierto de vegetación, como vemos en las otras imágenes, pero ya eran hombres que realmente sabían a lo que iban, sabían dónde encontrar lo que tanto buscaban. Donde quiera que encontraban un círculo de piedra, simplemente empezaban a cavar. Porque allí, como les dije anteriormente, la casa o vivienda de los indígenas no simplemente era un sitio para dormir, para comer, ni nada de eso. Al final de la vida de cada hombre o mujer tairona, este sería, digamos, su última morada. Y para siempre, por decirlo así. Porque de hecho, una vez que la persona moría, su cuerpo era enterrado en su casa. Es por eso una de las razones que se tenían dos casas, una para el hombre y una para la mujer. Quiere decir que serían dos tumbas diferentes. El cuerpo de la persona era colocado en una posición fetal, ¿sí? Tenemos cierta información de los líderes espirituales o los mamos, llamados mamos hoy en día, que son los líderes espirituales que guardan esa información y que han compartido con nosotros esto que les voy a comentar. Según el cuerpo de la persona, era colocado en una posición fetal,
al lado del cuerpo se le colocaba todo lo que la persona poseía. Estamos hablando de todo aquel oro, cerámica, piedras preciosas, cuarzo, cornalina, ágatas, todo lo demás. Pero también colocaban recipientes como recipientes de cerámica con alimentos, agua y alimentos. Ellos creían en la reencarnación, en otro mundo desconocido, y que por lo tanto, por esa razón, se les colocaban todas sus cosas para que se la llevara pues con ellos. La otra información es un dato curioso e importante, es que según dicen los líderes espirituales, del cabello de la persona, sabemos muy bien que nuestras culturas indígenas llevan largas cabelleras y que del cabello del difunto, de la persona que fallecía, se le sujetaba una cuerda de algodón. Esa cuerda de algodón quedaría en la parte superior de la tumba una vez la tumba fuera cerrada o cubierto el cuerpo, y que sería como una señal en la cual el espíritu de la persona abandonaba el cuerpo. Con el tiempo, obviamente, pues esta cuerda de algodón se reventaba, y al estar reventado, eso era más señal de que el espíritu de la persona ya había iniciado su recorrido por un largo viaje y por diferentes planetas que ellos consideraban desconocidos, pero que bueno, eso es algo, algunas informaciones que hemos obtenido de los líderes espirituales. Aquí vemos en estas terrazas, está encima de las imágenes, de la terraza para ceremonias que en la época utilizaron los taironas. Ya estamos básicamente sobre el eje central, que es como la parte más llamativa de la ciudad, como la que siempre nos muestran en las publicidades y todo lo demás. Entonces, la terraza para las ceremonias, y en la parte de arriba, allí podemos ver lo que es el eje central, conocido así como eje central, también conocido como el puerto, pero que realmente en la época fue nada más y nada menos que los templos sagrados. ¿Sí? Estos fueron los templos. También podemos apreciar dos grandes círculos que están pegados como en forma de 8, ¿sí? Desde aquí se puede apreciar, y obviamente es porque realmente pues en la época, pues les repito, habían dos casas, una para el hombre y una para la mujer. Pues aquí tenemos lo que son los templos conocidos hoy en día para las culturas como las Cansa María, que no es más sino que el espacio donde allí los indígenas en diferentes épocas del año, pues van a meditar, tienen sus reuniones, sus ceremonias, etcétera. Al igual que las mujeres, pues también cuentan con una Cansa María. ¿Sí? También cuenta con sus Cansa Marías, y pues nada. Entonces, estamos entonces al fondo de la imagen, podemos ver una importante cascada que de hecho hace parte de toda la panorámica del lugar. Es muy bonito. Seguimos. Bueno, entonces contándoles un poquito sobre la llegada de los huaqueros. Cuando los huaqueros llegaron a la ciudad perdida, que la encontraron estas personas, pues obviamente se dedicaron a la excavación de la ciudad, ¿sí? A extraer todo lo que a su paso se encontraban, y fueron, digamos, comercializándolo de tal manera, porque era legal en la época, ¿sí? Pero también eso nos llevó, después de un corto tiempo, por decirlo así, porque realmente fue en muy corto tiempo que la huaquería, digamos, causó un impacto, empezó, digamos, a llegar a un límite en el cual ya se vieron como tan, no encuentro ahorita mismo la palabra, pero
el comercio que se empezó a dar en el mercado negro con los diferentes tipos de coleccionistas, llámense extranjeros, colombianos, en la época, eso empezó a provocar un impacto, tanto así de que llegó el momento que entre los mismos huaqueros se empezó a ver la violencia, ¿ya? Y eso, de hecho, pues fue una de las razones por la cual hoy en día conocemos a Ciudad Perdida. Que la Ciudad Perdida se conoció porque allí, gracias digamos, a todas estas personas que hicieron parte del lugar cuando la encontraron, y la familia Sepúlveda con otra familia, la familia Restrepo, allí se encontraron en el lugar y se reclamaban, se peleaban en el sitio porque decían de que yo llegué primero, no, que tú llegaste primero, ¿ya? Entonces, hubo una fuerte discusión entre estas dos familias y lamentablemente Florentino fue herido de gravedad en el estómago con una escopeta o un rifle. Cuando Julio César quiso regresar con ayuda para evacuar a Florentino, pues lamentablemente ya había fallecido. Y el señor que vemos en las imágenes es el señor Francisco Rey. Creo que de no ser por esta persona, el señor Francisco Rey, la Ciudad Perdida de pronto hubiese sido encontrada años más tarde, pero él fue también uno de los huaqueros o pioneros en la época, que gracias a él, al ver esa situación que se estaba viviendo de violencia en la sierra entre huaqueros, tomó la decisión de denunciar al gobierno el sitio arqueológico como tal, ¿sí? A finales del año 1975, el señor Francisco Rey, quienes vemos a la derecha en la fotografía, lado derecho, él denuncia el sitio arqueológico y envían la primera comisión de arqueólogos, antropólogos para la recuperación del sitio como tal. Los trabajos de restauración del sitio fueron no muy fáciles, ya que los arqueólogos y antropólogos realmente no conocían de la arquitectura tairona. Por lo tanto, también se fueron presentando muchos problemas como fue la basura. Hablamos no de basura plástica, sino basura vegetal, porque la ciudad estaba completamente cubierta por vegetación. Una vez que hubo el abandono, ya les contaré cuáles fueron los motivos por el abandono de la ciudad. Entonces, una vez que los taironas abandonaron la ciudad, obviamente la vegetación se adueñó de ella. Por lo tanto, la basura era un problema para hacer los trabajos de restauración y tardaron aproximadamente 3 años. Los huaqueros destruyeron gran parte de la ciudad, pero también la vegetación se encargó de alterar un poco, digamos, el orden de la arquitectura tairona. Finalmente, en el año 82 terminan todos los trabajos de restauración e investigación del sitio arqueológico. No obstante, pues llegaron el primer visitante a la ciudad de nacionalidad francesa. Entonces, hablamos, digamos, un poquito el abandono. Muchos se preguntan, ¿pero por qué se fueron los taironas de la Ciudad Perdida? Pues sí, ¿quién quería irse de la Ciudad Perdida, verdad? Pues un lugar maravilloso en el cual, pues, allí la cultura lo tenía todo. Pero resulta y pasa que en el año 1501, con la llegada de los conquistadores a la bahía de Taganga, cuando llegan para reabastecer sus navíos o sus embarcaciones de agua dulce, agua potable, se encontraron con estas culturas indígenas. Fue tan sorprendente, digamos, el encuentro de las culturas europeas con estas culturas indígenas, y por lo tanto deciden tomar, digamos, un acercamiento hacia ellos de manera pacífica, pero que en un corto tiempo, pues esos buenos lapsos de comunicación y de acercamiento se fueron rompiendo por culpa de el abuso sexual y el abuso en general de los españoles hacia la cultura. Eso trae como una ruptura de
de toda esa relación social que había entre diferentes culturas y que generó un enfrentamiento entre ellos. Cabe resaltar que obviamente las culturas españolas contaban con una artillería de guerra mucho más grande y obviamente pues más avanzada que la de las culturas indígenas. El caballo, la armadura metálica, el rifle, los perros, todo esto hacía parte de esa artillería de guerra, aunque no contaban con un ejército militar tan grande los españoles, tenían una artillería de guerra o armas bastante grandes para defenderse de los indígenas, perdón. Lo contrario que pasaba con los indígenas superaban en población o en ejército militar, ¿sí? Por decirlo así, pero no contaban con toda esa artillería de guerra, pues las flechas, arcos, lanzas, cosas muy básicas, muy realmente, pues, nada comparado con lo de los españoles. Finalmente, no fue fácil tampoco, digamos, el tomar control sobre estas culturas indígenas, porque de hecho fueron los primeros 25 años, fueron bastante fuertes las guerras, pero estas guerras fueron continuando por más de 50 años más después. Finalmente, en 1550, los españoles traen a los africanos, ¿sí? Una vez que los españoles traen a los africanos, someten a estas culturas a mezclarse entre ellos. Eso, sin duda, pues trae ciertas consecuencias como los diferentes tipos de epidemias, enfermedades que fueron contrayendo los indígenas y que obviamente pues no tenían ningún tipo de defensas en su organismo, algo que les permitiera, digamos, defenderse en su inmunidad física para este tipo de enfermedades nuevas que no conocían. Por lo tanto, gran parte de la población indígena, aquellos que ya habían muerto por el tema del conflicto de las guerras, después la poca población fue muriendo por problema de las epidemias. Entonces, por esa razón, la población indígena que habitaban en las partes altas de la sierra, al haber, digamos, ya una ruptura de muchas cosas, estamos hablando, bueno, vinieron las enfermedades, la guerra, primero que todo la guerra deja como consecuencia, debilita bastante las culturas, luego las epidemias, y con todo esto pues se acaba, digamos, ese flujo de comercio que había entre los pobladores de la costa con los que habitaban la parte alta de la montaña, y bueno, lamentablemente pues la cultura toma la decisión de abandonar la ciudad y refugiarse mucho más arriba de sus sitios sagrados. A mediados del año 1600, quiere decir un siglo más tarde, la cultura abandona esta ciudad. Y eso es todo lo que conocemos de la cultura tairona hasta aquí. ¿No? Entonces, los invitamos, si tienen algún tipo de pregunta, pues aquí estamos dispuestos para cualquier inquietud. Muchas gracias, qué chévere estar con ustedes, realmente pues compartir con ustedes esta experiencia, pero la experiencia de hacerlo de esta manera obviamente no es nada comparado como de vivirlo, así que los invitamos a que No, muchas gracias, todo está muy claro, muchas gracias. tengan la oportunidad de estar con nosotros y qué gusto estar con ustedes. Ya saben, cualquier tipo de pregunta, sugerencia, comentario, pueden escribirnos al chat y ahorita que termine pues, el tour virtual, pues acá estamos para responderles y para saber pues cómo les parece este tipo de servicio, que es algo pues obviamente innovador y es algo completamente nuevo, apenas está empezando con los tours de tipo virtual. Pero pues por eso acá estamos para escuchar sugerencias, para mejorar y para invitarlos. Claro. Da un poquito de tristeza, ¿cierto? Sí, No poder claro. subir físicamente, pero pues acá estamos. Claro que sí, o sea, como les decía, pues no es lo mismo hacerlo de esta manera, pero bueno,
no hay ninguna comparación como sentirlo, vivirlo. Realmente una vez uno llega allí a la ciudad, pues no te quieres regresar, no quieres ir de vuelta a casa. ¿Tenemos a alguien con alguna pregunta? A ver. Bueno, si quiere ya. Pasamos donde el mago. Sí, pasemos a también, vamos a terminar un poquito, como pasemos donde el Romualdo. Pasemos a saludar. Muchas gracias. Any question? Any question? Acá nos quedaba, bueno, tenemos una pequeña, por decirlo, ahí tenemos unas casas con un tipo el tipo de vivienda que actualmente los indígenas de la sierra. Estas casas están construidas ahí en la Ciudad Perdida. Son casas que utilizan la familia del Mamo, del líder espiritual. Cabe resaltar de que las construcciones de las casas para las familias de un rango social dentro de la cultura se puede diferenciar porque las paredes de sus casas son elaboradas de un tipo de caña, la conocemos como caña boba o caña brava, ¿sí? Y se elaboran de este tipo las paredes se elaboran de este tipo de palma. Aquí vemos que esta casa en su tejido da unas formas geométricas que van en forma horizontal. Eso nos muestra que es la casa de la mujer y los niños. En la otra, vemos que en el tejido su forma geométrica va de forma vertical, ¿sí? Ahí vemos como en forma de pirámide. Eso nos muestra que es la casa del hombre. También hay algo que resaltar, es en la casa del hombre tiene dos entradas o dos puertas, ¿sí? Una que va en dirección hacia el sol, ¿sí? Porque para la cultura, pues el sol es muy importante. De hecho, los taironas lo llamaron Serancua, como el padre. Y del lado posterior o la parte de atrás de la casa, tenemos la segunda puerta. Esa va en dirección donde el sol se oculta. Entonces, allí se puede diferenciar cuál es la casa del hombre, cuál es la casa de la mujer. También vemos alrededor diferentes tipos de agricultura que allí los indígenas pues, cultivan, como plátanos, malangas, café, yuca, y en especial pues la planta de ayu o planta de coca que conocemos nosotros. El ayu de hecho es para la cultura tairona una planta sagrada, ya que representa fertilidad, conocimiento y larga vida, ¿sí? Entonces, muchas culturas, no solamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino en gran parte del territorio colombiano, otras culturas también la utilizan y hacen parte de esa tradición tan importante que es para nuestros indígenas, nuestras culturas, ¿ya? Al igual que en otros países como en Perú, Ecuador, ¿sí? Que muchos conocemos también, pues aquí también nuestros indígenas, Cogis, Arhuacos, Cancuamos y Huiguas, que son las 4 comunidades indígenas, las 4 etnias que habitan nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, pues todas las 4 culturas la utilizan de la misma manera, utilizando un poporo, es un calabacito, que dentro de este calabacito pues lleva cal, es un tipo de calcio extraído por las conchas de caracol, conchas de mar, y se coloca dentro del poporo para que una vez que la mujer recolecta las hojas de ayu o las hojas de coca, dándole un debido proceso, como es el de tostarlo, porque no es recolectarlo de la planta, la mujer es la única persona que puede hacer la debida recolección.
Eso porque va ligado con la fertilidad. Entonces la mujer necesita, digamos, tener ese contacto directo con la planta para recibir esa fertilidad de ella, y el hombre es quien le da el segundo proceso a las hojas, calentando una piedra. No todo tipo de piedra tampoco funciona para este proceso, de ser una piedra que soporte las grandes temperaturas de calor, ¿ya? Y luego, por decir algo, un pequeño ejemplo, las hojas están dentro de la piedra, de la mochila, perdón, y dentro colocamos la piedra caliente. Entonces, una vez caliente, la piedra empiezan a batirla para darle un tostado, ¿ya? Una vez que se tuestan las hojas, el hombre procede a llevársela a la boca y luego la mezcla con la cal que tiene en su calabacito, en ese poporo, para mezclarlo allí en la boca y extraer, digamos, todo el alcaloide que contiene la hoja, que les permite para diferentes funciones, por decir algo, si van a tener unas largas jornadas de caminatas o un día bastante fuerte en el trabajo, pues el hombre va a permanecer siempre mambeando allí o poporeando. Aquí se le llama poporear, no mambear, porque no es mambe, sino se llama poporear, pero va a llevar a tener allí sus hojas de ayo mezclado con la cal, y luego sobre el calabacito lo van frotando con el palito, porque es un tipo como de meditación y relajación al momento, al mismo tiempo. Entonces, pues nada, seguimos insistiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Si las hay? ¿Alguna? Ya la hay. Si quiere contestarla de una vez. Sí. Tenemos tiempo todavía. Sí. No. Bueno, la idea es ahora interactuar un poco con el público. Entonces vamos a revisar el tema de preguntas y respuestas. Listo. Bueno, como tal, el tour virtual prácticamente se acabó. Vamos a estar pasando por un último sector, pero mientras tanto vamos mirando a preguntas más frecuentes. Hay una pregunta que se me estaba pasando. ¿Qué relación existe a manera religiosa entre Ciudad Perdida y el pueblito? Bueno, a ver, a manera religiosa, obviamente hay un vínculo muy cercano, y es que los dos sitios arqueológicos fueron construidos por la misma cultura. Primero se construyó Chairama, o pueblito, se conoce así en el Parque Nacional Tayrona. Se construyó a mediados del año 400, ¿sí? Mediados del año 400, entre 400 y el año 500 se empezó la construcción del sitio arqueológico de Pueblito. Y pues, al ser construido por los mismos Tayronas, también, pues, obviamente hay un vínculo muy cercano. Lo que pasa es que en la actualidad Pueblito es habitado por unas culturas indígenas, una de las 4, por los Wigwas, está siendo habitada por una pequeña parte de esta población indígena, mientras que en la Ciudad Perdida la están habitando, bueno, no toda la población, pero sí, digamos, la familia del Mamo, que pertenece a la cultura Kogi. Entonces, digamos que ese es como el vínculo que hay allí de estos dos sitios arqueológicos, porque realmente pues fueron construidos por la misma cultura. En estos días, ¿la gente cómo hace para asearse? La comida como es. Muchas gracias. ¿Cómo hace para asearse? Pero esta pregunta no la tengo clara. O sea, asearse sobre quiénes, nosotros o los indígenas. Ese es el problema. La pregunta fue hecha por la señora o señorita Diana Restrepo. Entonces, si la puede aclarar, acá, con mucho gusto. Sí. Por favor, ¿me pueden compartir sus datos
a mi correo. Listo, eso ya lo vamos a dar copia y pega y ya estaremos compartiendo los datos, sí, para que no haya errores. Entonces, acá voy a guardar el correo y se estarán enviando los datos. Gracias por compartir, dice Rosy. Muchas gracias. Jenny Cobo, yo quiero hablar. Escriba sin problemas que por acá le contestamos. ¿Han pensado crear alguna plataforma de recorrido virtual propio? Pues vea, es algo muy complejo. Gracias a Dios, en Google Street View se encuentra Ciudad Perdida, pero hacer un mapeo en digital de todo el sitio arqueológico, un sitio que recuerdo tiene más de 30 hectáreas, es un trabajo increíble, es un trabajo muy largo, muy complicado y muy costoso. Plataforma propia de recorrido virtual la veo muy compleja. La idea es estar promocionando este tipo de recorrido para el personal que no pueda desplazarse, en este caso hasta el propio sitio arqueológico o hasta el sitio de interés, y hacer un turismo de tipo incluyente y accesible. Entonces, sí, la idea es estar ofreciendo más servicios de este tipo. Muchas gracias, Murillo, por compartir. Con mucho gusto. Me quedé antojada de ir. Claro, acá esperamos, apenas se pueda. Hasta nosotros tenemos ganas, ¿sí o no? Esa es la idea de provocarlos por estos medios que hoy en día, pues bueno, lamentablemente por temas de la pandemia, la situación que estamos viviendo todos los colombianos, pero es una idea como de darles allí un bocadillito de todo lo que Dios quiere y nos lo permite en un futuro poderlo hacer realidad. Ah, bueno, la pregunta de Diana, los turistas en el recorrido, ¿cómo hacen para hacer? Ah, ahora sí. Sí, es un recorrido de al menos 4 días. Ok, bueno, Diana, a ver, a tu pregunta. En los diferentes tipos de alojamientos que hay durante el recorrido, contamos con unas zonas de aseo como duchas y baños y todo lo demás. Podemos mostrarles, bueno, estos son, tenemos también, digamos, la disponibilidad de hamacas y dormitorios para aquellos que tienen problemas de la espalda, cosas así, pues tienen la opción de dormir en camas. Y el que no, pues de vivir la experiencia y que quiere dormir en hamacas con sus respectivos tondillos, pero sí, a tu pregunta, pues en estos campamentos contamos con baños, duchas, baños, obviamente, pues todo muy bien acondicionado, totalmente, pues cumpliendo todos los estándares de salubridad y de higiene, sobre todo. Y pues nada, o sea, están completamente muy bien acondicionados de estos lugares para recibir a todo el visitante que llegue allí. Las comunidades indígenas operan el turismo. ¿Qué experiencia hay al respecto? Bueno, ahorita mismo hay unas comunidades indígenas, de hecho, pues tienen sus propias agencias, se llama Wiwatur, y sí, pues se les ha permitido, digamos, tener esa participación en esta labor del turismo, porque de hecho, pues también pienso, pues, en lo personal, pienso que aparte de que sean comunidades indígenas, no quiere decir de que no tengan los mismos derechos que nosotros. Entonces, hay indígenas, tienen una comunidad, tienen una agencia, al igual que nosotros, pues estamos paralizados por el tema de la pandemia, pero que en su debido tiempo, pues cuando todo esto normalice, pues creo que empezarán también a funcionar. ¿Cuál es la experiencia al respecto? Pues yo creo que esa experiencia la vive el visitante, ¿sí? El visitante que de hecho, pues el que va, por decir algo, que va con marrón, como el que va con un indígena que sea su guía. Entonces, esas experiencias, pues realmente las vive ese turista. ¿Cómo hacemos para contactarnos para hacer el recorrido? Ya vamos a dejar la información, la página de Magic Tour.
Acá les comparto para los que están preguntando cómo contactarse. Y también les recuerdo que se estuvo haciendo una campaña por Baki de recolección de fondos para poder ayudar a las familias campesinas e indígenas del sector, de todo lo que es el corredor turístico a Ciudad Perdida. Entonces, la razón principal por la cual se armó el tour virtual inicialmente fue poder colaborar con las familias, porque fue como un regalo que se le hizo a los aportantes para que fueran conociendo Ciudad Perdida así fuera desde lejos. Entonces, acá está la página magictourcolombia.com. Ahí pueden encontrar todos los contactos y pueden escribir si tienen más dudas, preguntas, sugerencias o comentarios. ¿Cómo nos contactamos? Muchas gracias, saludos. Muy bien, acá vamos a tomar el contacto. Había otra pregunta por ahí. ¿Qué es? Laura Peña, bueno, con mucho gusto. ¿Se debe uno aplicar alguna vacuna antes que ir? Bueno, a ver, esta es una pregunta muy importante y bueno, de hecho, pues con todo esto, en el territorio como tal, pues no contamos con ningún tipo de fiebre, hablándolo así como fiebre amarilla o el dengue, todo este tipo de cosas. Pero sí, de hecho, si tú vas a visitar estos tipos de bosques tropicales, no está por demás de tener todas tus vacunas, ¿sí? Porque nunca se sabe, ¿ya? Entonces, siempre es importante que tener tus vacunas preventivas, más que todo, pero de hecho, o sea, no hemos detectado ningún tipo de fiebres o epidemias en la zona. De hecho, Ciudad Perdida y su corredor turístico de la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta aún se encuentra protegida y se ha blindado desde el inicio de la pandemia de bloquear sus caminos hacia la sierra. Entonces, está libre hasta el momento de todo esto de la pandemia. Gracias a Dios, afortunadamente. Pero sí, siempre cada quien y para todos, todo el que quiera visitar. De hecho, cuando yo fui a Caño Cristales, pues tuve que colocarme mi vacuna de la fiebre amarilla y toda esta cosa, porque son cambios de temperaturas y nunca se sabe. Las defensas del organismo de cada persona no son las mismas, entonces, por lo tanto es importante. Y más bajo esfuerzo, ¿cierto? Y más bajo esfuerzo, claro, porque al tener un esfuerzo físico, tu organismo tiende a tener también unos cambios en sí. Entonces, muy bien, ¿qué costo tiene el tour? Bueno, ya le vamos estoy tomando nota de todos los contactos y los correos de los que nos están escribiendo para poder enviar toda la información. Sin embargo, algunas informaciones ya se encuentran en la página magictourcolombia.com. y que Roberto quiere ir, vamos a enviar. Claro, claro. Ya tomé nota del correo. José Aguilar tiene tarjeta profesional RNT actualizado para ser guía turístico. A ver, actualmente ya soy egresado del SENA, tecnólogo en guianza turística, ya me certifiqué, ¿sí? Y de hecho pues estamos muy pronto a la espera sobre esta nueva resolución que ha decretado el Viceministerio Nacional de Turismo sobre la aprobación en el campo de un segundo idioma. Pues como estoy recién salido, de hecho, del SENA, entonces, pues nada, muy pronto, dentro de muy poco. Pero sobra decirles y compartir también con ustedes que ya son 30 años cumplidos. De hecho, voy a cumplir 31 este 16 de noviembre de estar visitando la Ciudad Perdida. Así que imagínense en cuántas veces no
no he pisado la ciudad. Claro. Con el decreto, Sí. lo del decreto. Sí, Muy el bien. decreto ya sí, me cobija a mí también. Pero Excelente. me cobija. No sé si tengan más preguntas, sugerencias, comentarios. Pues imagínense, si uno se anima viendo el tour virtual, imagínense pues caminando 2 días para llegar hasta allá y llegando después de Sudando. tantos kilómetros, sudando, Sudando en carne matando propia. mosquitos. Claro. Sí, hablamos de información. Ah, sí. Muy bien, ya tomé nota de los correos que nos enviaron. Un segundo que voy. Participantes. Vamos a buscar. Unmute. Ok. Ya. Ya abrieron Hola, todo. Luz, ¿nos escuchas? Luceni Cañas Ibarra. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, felicitaciones muchachos. Gracias. Muy orgullosa de ustedes, de todo el equipo de Ciudad Perdida. A Fanny, agradecerte Fanny por este tour virtual a la Ciudad Perdida para cada uno de los destinos dentro de los programas o modelo de gestión estratégico de turismo, paz y convivencia y turismo comunitario que hoy nos acompañan. Con respecto a la pregunta que hacen sobre si tienen registro nacional de turismo o si son guías profesionales, pues si bien es cierto, una de los excelentes resultados de Turismo, Paz y Convivencia es que permitió a que estos muchachos pudieran ser guías profesionales acreditados por el SENA. Hoy en día la mayoría ya se graduaron, tenemos 76 guías, ya nos quedan pocos que unos ingresan por competencia, pero ya tienen bachiller. Fueron personas que al comienzo ni siquiera tenían muchos la básica primaria, pero hoy en día con todo ese proceso han alcanzado a ser guías profesionales y les cuento que ya salió el decreto para que claro. puedan adelantar su tarjeta profesional. Ayer de casualidad se lo reenvié a cada uno de ustedes y ya se puede decir que son guías profesionales y pronto con Registro Nacional de Turismo. Entonces, esto es querer es poder y es Camino Teyuna y todo su equipo es una experiencia significativa, no solamente en el tema de guianza turística. Hay un muy buen trabajo articulado en el tema de formalización para una buena gobernanza. Es uno de los pocos territorios que tiene ese apoyo interinstitucional y que hay un empoderamiento por cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Entonces, para mí es un placer representarlos. Felicitaciones muchachos. Fanny, excelente equipo y de verdad muy orgullosa de este equipo de trabajo. Quedan todos cordialmente invitados a conocer la Ciudad Perdida. Miren que esto es simplemente un preámbulo, un abrebocas, como dice uno, sobre lo que es el tour de Ciudad Perdida. Créanme que vivirlo es la mejor experiencia que se puede tener. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucení, totalmente de acuerdo con todas esas palabras que acabas de decir y pues sí, realmente pues después de tanto esfuerzo y sacrificio durante tantos años de labores que hemos tenido acá, pues finalmente se ha dado esa gran oportunidad de obtener ahora dentro de muy poco para todos los compañeros y todo el gremio turístico de la Ciudad Perdida, y no solo Ciudad Perdida, sino de todo el territorio colombiano, que de hecho pues también habían sufrido las mismas consecuencias de tener esa, de acceder a esa tarjeta profesional, pero que ahorita mismo pues gracias a Dios las cosas se dieron y bueno, felicidades para todos y muchas gracias a ti. Listo. Para los que estaban preguntando con respecto al servicio, pues generalmente es un tour de 4 o 5 días de aproximadamente 50 kilómetros caminando. Es un tour largo, difícil, mas no imposible, empacando bien y sobre todo pues teniendo mucha paciencia.
vamos a ver cuándo será posible volver a empezar, pero normalmente los tours de 4 o 5 días tienen un valor de 1.150.000 pesos por persona, incluyendo lo que son los alojamientos, la alimentación, el servicio de guías expertos, como José Francisco Aguilar es lo que hay, gracias a Dios, en Magic Tour. Entonces, con confianza, apenas se pueda, bajo todas las normas de bioseguridad, volver a empezar, pues acá pues estamos esperando. Entonces, toda el resto de la información lo pueden encontrar pues en nuestra página, en Magic Tour Colombia. En el Instagram también, en nuestras redes sociales. Acá de nuevo les voy a dejar el link, magictourcolombia.com. Y pues ya tomé nota de todos los correos electrónicos que nos enviaron. Tabe Palenque, eso sí me faltaba. Ya lo voy a copiar y pegar. Y nada, es un placer. Esta iniciativa de recuerdo nació de ley, o sea, para poder apoyar a las familias campesinas e indígenas del Sendero, que en este momento se encuentran pues, en una situación difícil, como todo el sector turístico a nivel mundial. Y pues espero que les haya gustado y pues estamos abiertos a más preguntas, dudas, sugerencias, comentarios para poder mejorar el servicio. Muy bien. Vamos a ver qué se dice en el chat. Bueno, sonidos de la montaña. Ya voy a copiar y pegar este también. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Pues si no tenemos más preguntas, ¿tenemos todavía cuánto tiempo? No, ya es ilimitado, ¿no? Sí, es ilimitado. Bueno, pues si no hay, digamos, entonces no hay más preguntas. Voy a Aquí en el revisar. chat, miremos a ver. De haber dejado a nadie atrás. Sonido de la moto, muy bien. Esto bien. Sí, nuevamente reiterarles pues la invitación a todos aquellos participantes que estuvieron con nosotros en el día de hoy, pues qué chévere, y realmente pues para mí ha sido un placer inmenso pues poder compartir, digamos, una pequeña parte de toda esa experiencia que a lo largo de toda la trayectoria de mi trabajo como guía turístico de la Ciudad Perdida, guía vaquiano, pues también compartirlas con ustedes y ojalá pues dentro de todas las cosas se pueda dar la oportunidad de tener el placer y el gusto de atenderlos y recibirlos acá. Y las puertas de Magic Tour van a estar abiertas para todos ustedes y entonces pues nada, muchas gracias y ojalá y nos veamos pronto. Sí, acá mientras tanto pueden ver lo que es el Instagram de Magic Tour, o sea, Magic Tour _Colombia. Entonces pueden seguir para acá para enterarse pues de los servicios nuevos, de los próximos tours virtuales, de cuándo se vuelva a abrir a los tours, digamos, normales. Claro, cuando volvamos a retomar, Dios mediante, muy pronto nuestras actividades, pues también es bueno que estén en contacto con nosotros y así mantenerlos informados de cualquier inquietud, pregunta. Si habrán cambios, obviamente, me imagino, pues lo van a ver. Habrán medidas de bioseguridad y las cuales tendremos que tomar en cuenta, pero que nos puedan permitir brindarles ese servicio de calidad, de experiencia y obviamente, pues, muy importante. Exactamente, muy bien. Acá de nuevo encuentran pues en Instagram también. Y ese es el mío personal, si alguien me quiere seguir. @elcolone. ¿Sí? Entonces, un poco de publicidad gratis. Claro, Marco Colone, José Francisco Aguilar, equipo de Magic Tour Colombia. Les damos pues la bienvenida para cuando quieran venir y las gracias por su atención y su tiempo. Claro. Bye, bye. Un saludo.